Hola, bienvenidos. Es para mí siempre un honor el poder llegar ahí donde tú estás y poderte bendecir. Hoy vamos a ver un tema muy particular acerca de cómo ser impulsados. ¿A qué te quieres llegar? ¿A dónde quisieras que el Señor nos impulse? ¿A la bendición? Por supuesto. Bueno, hoy vamos a ver cómo es que Dios provoca esas sinergias, que es como le he llamado. Bien, acompáñenme, vamos a entregarle al Señor esta reunión. Padre, te doy toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Santo eres tú. Digno eres de ser adorado y exaltado. Señor, dirige mi boca, mis palabras y que lleguen, Señor, al corazón necesitado. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Verdad? Y recuerda, si estás en Guatemala, visítanos a nuestra iglesia, Iglesia La Reunión, y será un grato honor saludarte y poderte abrazar cordialmente. Bien, entonces, ¿qué es una sinergia? ¿Verdad? Es el término. Y sinergia, pues, es una, llamémosle así, una situación que sucede en la física, ¿verdad? Y dice, una definición como tal, dice que la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Para poder entender esto y poder comprender por qué, cómo se asocia con nuestra vida, déjeme explicarle de esta manera. Aquel que usa carro mecánico para poder arrancar utiliza la velocidad, la primera se le dice. Si él intenta salir con la cuarta o la quinta, es muy probable que el carro le empiece a, pues, como que a saltar porque no tiene la fuerza que necesita de la tercera o la segunda. Bueno, entonces, la fuerza que viene de primera a la hora de meter segunda, eso se llama sinergia. O también se le puede llamar el ímpetu, que es como una fuerza agregada. Bueno, de la misma manera, el Padre nos dice, yo te quiero impulsar, yo te quiero llevar a grados superiores, pero es necesario que superes los anteriores. Si uno está en la escuela, si uno pierde primer grado, obviamente tiene que repetir el primer grado para pasar a segundo. Y el Señor te dice, hasta que no apruebes, no pasas. Bueno, la vida cristiana es igual. El pueblo hebreo, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto, dando vueltas, esperando el Padre que pudieran ser aprobados. Yo te voy a llevar vamos a repasar cómo es que algunos personajes de la Escritura necesitaron esta sinergia, llamémosle así. Por ejemplo, el que recuerdo y es tan preciso para todos es Job. Todos conocemos su historia. Un hombre que en un día perdió prácticamente todo. Perdió sus propiedades, perdió sus hijos, perdió su salud y sobre todo el respeto de su esposa. Pero es curioso porque Dios se refirió a Job como hombre justo, recto, íntegro en todo. Y casi le llamó que era perfecto. Cuando él autoriza al enemigo de nuestras almas a que le toque, le dijo, no le toques la vida. Entonces, Job tiene que atravesar una serie de situaciones. Y dice inclusive que Job era un hombre temeroso del Señor. Así lo dice en Job 1:5 cuando dice de esta manera, que él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. O sea que era un devoto, llamémosle así. Pasa cualquiera diría, ¿será que Job puede mejorar? Bueno,
él mismo reconoce que después de este proceso, cada etapa de ese proceso que él logró superar de una forma aprobado, lo llevó a una mejor etapa. ¿Dónde aparece esto? Bueno, en Job capítulo 42, verso 5, él ya declara y dice de esta manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dando a entender que antes, cuando yo era correcto, íntegro, creía que tenía un concepto total de Dios, pero me di cuenta que solo de oídas te había oído. Pero ahora cuando te veo, después de este proceso que atravesé, como padre, como cuidador, guardador, puedo decir que mis ojos te ven. Y una de las frutos, llamémosle así, de las bendiciones que él volvió a recuperar, fueron todos sus hijos, su patrimonio. Y cuando Job viene y le pone el nombre a su hija, dice a la primogénita, dice en Job 42:14, y llamó el nombre de la primera, de la primogénita, Gemima, que significa, qué lindo esto, día por día. Bien, él dice, miren, para atravesar los procesos que Dios nos manda o Dios permite que tengamos, tenemos que vivir día a día. Bien dice el verso, cada día tiene su propio afán. Y de esta manera nosotros debemos de saber que el Padre, a la hora que nos quiere mejorar, quiere llevarnos a una sinergia, Él dice, vas a ser un hombre mejor, pero tienes que salir aprobado con la situación o la experiencia anterior. Déjeme llevarlo ahora a otro ejemplo de otro personaje, muy conocido por todos. Y esto se trata de José. Por supuesto, como le llaman José, el soñador. Yo siempre he dicho que Dios le manda sueños a aquel que, Dios le manda sueños a aquel que cree en su palabra, que vive su palabra. Yo creo que José vivía las enseñanzas que su padre les mencionaba, y aquel que las vive, que se apasiona con ellas, el padre le manda sueños de su futuro. Bueno, pero esto no, él era un buen hijo, era el consentido del padre, de Jacob, y esto no le quitó, no evitó que él tuviera que pasar sus sinergias para poder tener una vida mejor. Y todos sabemos cuál fue la finalidad, cómo terminó José. Él terminó siendo primer ministro de Egipto. Y como primer ministro de Egipto, él gobernó, y esa posición le valió para que él le diera de comer a su pueblo, y ese era el propósito por el cual tuvo que atravesar estas sinergias. Yo también creo que esos procesos que él tuvo, fueron para que quedaran como registrados para enseñanza de generaciones posteriores hasta nosotros, por supuesto. Pero cuando yo estudio la vida de Job, veo que él atravesó 3 procesos muy importantes, y todos debemos de ser aprobados, y puede ser que tengamos que atravesar alguno de estos en su tiempo y espacio. Por ejemplo, dice que el primer proceso que yo le veo fue cuando él dice que lo depositaron en una cisterna. Así lo dice en Génesis 37:24, pero léalo conmigo. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Bueno, ¿qué mensaje tiene la cisterna sin agua? Bueno, ¿acaso no dice la Escritura que el agua es la palabra de Dios? ¿Por qué? Por medio de la palabra nosotros podemos ser limpios, dice Efesios. Entonces, el dar una figura de que una cisterna sin agua es como por decirle, aunque para él hubiera sido una caverna, pero para nosotros es como decir que él está pasando un proceso donde él siente que la palabra de Dios
no le responde, no aparece. Acuérdese que él vivía por la palabra del Señor. Y la palabra de Dios en este momento, él dice, ¿dónde está, oh Dios, tu palabra, tus promesas? Y eso es algo de lo que pasa cuando uno atraviesa una situación adversa. Lo primero que uno dice, Señor, pero si tú me dices que tú me guardarás, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro vendrá de Jehová, del Señor Todopoderoso. Y entonces uno está esperando la respuesta y a veces no viene. Es como de sentir que la palabra no te respalda, pero tal vez no es un problema de la palabra. Es un problema de formación, de paciencia, que tú puedas decir, si el Señor lo dijo, Él lo cumplirá. Y esto fue lo que vimos yo lo que creo que es lo que vivió José en sus diferentes etapas. Que él dijo, estoy atravesando esta etapa, esto tiene que ser pasajero. Porque toda prueba es pasajera. Diga conmigo, toda prueba es pasajera. Pasa. Bueno, entonces, 1, atravesar la cisterna sin agua. 2, el atravesar el proceso de esclavitud. La esclavitud es, como decirte, estar atado. Bueno, espiritualmente hablando, es aquel que está atado a algo que lo hace retroceder. Entonces, el mensaje es, si nosotros queremos atravesar procesos y salir aprobados, tenemos que ser desatados de aquellas áreas que te tienen esclavo a ciertas debilidades o a ciertas, llamémosle, hábitos. ¿Qué cosas tienes que luchas, peleas y dices, Señor, líbrame de esta atadura? Y ten por seguro que aquel que se somete a Dios, el Señor le da la habilidad, le da el carácter para poder romper toda atadura. Pero ahora entramos a otra etapa, porque aquel que, por ejemplo, se mantiene creyendo que la palabra de Dios no le responde y empieza a hacer pucheros, empieza a caer esclavo a ciertas áreas en la vida, termina estando preso. Y eso se llama aquí lo que pasó con él. Él cayó él estaba preso, pero él fue libre de esa cárcel por su testimonio. Pero a veces la prisión que uno puede caer es cuando ya el enemigo nos tira un lazo. Entonces ya no es porque tú decides, sino porque el enemigo, al saber que tú le abriste la puerta, él vino y él ata al creyente. Y entonces lo tiene encarcelado. Lo tiene así como quien dice, ¿a dónde vas? Tú no te mueves, tú haces lo que yo quiero. Entonces, tenemos nosotros que decirle, Señor, ayúdanos a superar todo proceso y a encontrar la sinergia. Al saber de que, si yo sé que aunque tenga esta cisterna, que la palabra no me responde, pero yo sé que Dios, si Dios lo dijo, Él lo hará. Esto me ayuda a atravesar cualquier proceso de esclavitud y después poder romper esa atadura. Y posteriormente poder romper toda ligadura de impiedad. Qué lindo, ¿verdad? Saber que estos tres personajes, estos dos personajes que acabamos de hablar, Job y José, tienen una enseñanza para nuestra vida, para superarnos en todo. Ahora, oye esto. El problema que sucede es que a aquellos que no logran atravesar su proceso o la sinergia que Dios les otorga para ser mejores, el problema es que a la hora de estar dando vueltas o al estar en el mismo, llamémosle, hoyo continuamente, hay algo dentro que sucede. ¿Sabe cuándo lo dice Hebreos? Dice que hay raíces dentro de nosotros que empiezan a brotar y se vuelven raíces de amargura. Y el problema con esas raíces es que nosotros empezamos a contaminar a otros. Y al contaminar a otros, pues nos volvemos prácticamente tropiezo de sus vidas.
Por eso al inicio usted vio el nombre de la carátula era o atraviesas tu sinergia o te conviertes en un tropiezo. Tropiezo o yo diría hasta estorbo. ¿Sabes que el Señor hizo mención de aquellos que se vuelven estorbo de otros? Y sabes que estos tienen de alguna manera algún juicio de alguna manera. Dice aquí en Mateo 18, 6 y 7. Léalo conmigo ahí en la pantalla. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Bueno, miren, para poder entender esto, aquí cuando habla de los pequeños, no está hablando de niños cronológicos, no, está hablando de aquellos que espiritualmente están tratando de ser mejores. Y una de las características del que quiere mejorar es la humildad. Entonces hay veces que la humildad es mal interpretada, o mal vista por algunos. Entonces, dice el Padre, si alguno empieza a meterle tropiezo, zancadilla a uno de estos pequeños, ¿verdad? Es mejor que se ponga las piedras de molino. En ese entonces eran piedras gigantes de tal vez 2 o 3 metros, redondas, que servían para moler el trigo. Entonces tenían que ser anchas y quienes las empujaban eran animales o bestias de carga. Por ejemplo aquí, un asno en este caso. Entonces él era el que daba, al caminar alrededor del molino, giraba la piedra. Pero esa piedra pesaría, ¿cuánto? Por lo menos un par de toneladas. Entonces el Señor te dice, a aquel que haga tropiezar a uno de mis pequeños, yo prefiero verlo de lejos, que se hunda al fondo de la mar. Y es curioso porque cuando uno medita esto, miremoslo por espejo. ¿Y qué sucede si tú apoyas a los pequeños, aquellos que están queriéndose levantar por el Señor? Yo creo que el Señor te dirá a estos, tráiganmelos cerca. Yo los quiero tener cerca de mí, ¿verdad? Bueno, agregué un verso más que dice en el verso 7 y léalo esto porque esto es muy delicado. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel que por quien viene el tropiezo. O sea que aquel viene y le cae la viga, o sea, él cae juicio por aquel que se convierta en un tropiezo para alguien más, ¿verdad? Recuerdo esto cuando yo estaba pastoreando jóvenes en Fraternidad Cristiana y recuerdo que llegó este muchacho, jovencito. Es una historia que algunos tal vez de los que me están escuchando la saben. Y yo tuve la oportunidad él estuvo bajo el grupo que yo dirigía. Y recuerdo que cuando yo tomaba decisiones, este muchacho siempre levantaba la mano y tomaba decisiones que también eran buenas, pero no eran afines a lo que yo quería. Entonces prácticamente me dividía el grupo y yo me molestaba. Yo dije, a este yo le voy a poner el pie encima y que no se levante porque siento que me quiere mover la silla. Pero en el momento que estaba haciendo esto, pude sentir la voz del Espíritu Santo me dijo, no, ve y acércalo y dile que lo quieres discipular. Y eso fue lo que le dije, te quiero formar, que tú seas parte de lo que yo tengo, eso vas a tener tú. Y él estuvo de acuerdo y la verdad que admiro la lealtad de este muchacho al estar muy cerca, aprendiendo y cambiando. ¿Sabe quién era este muchacho? El pastor Cash Luna. La verdad que yo lo cuento porque él mismo lo cuenta o lo solía contar en diferentes momentos. Entonces la pregunta es, ¿eres tú tropiezo de alguien? Si usted tiene a alguien cerca ahí, dígale, ¿eres tú tropiezo de alguien? Nosotros debemos de cuidarnos, de ser sigilosos, porque realmente
el ser tropiezo no quiere decir que sea tropiezo con un pecado, siendo el mal, no. Tus mismas actitudes pueden ser tropiezo de alguien más. Por ejemplo, hoy vengo a traer ejemplos de cómo es que uno puede traer tropiezo a alguien más. Y uno de los ejemplos que tengo aquí es nuestro conocimiento bíblico. A veces nos volvemos tan teólogos, tan, llamémosle así, cuadrados, que yo llamaría que podemos casi saltar la línea del legalismo. ¿Por qué? Porque queremos cumplir tan certezo lo que dice la Escritura que a veces olvidamos el tener misericordia o olvidamos el propósito que Dios tiene en algunas situaciones. Esta historia que le voy a contar es cuando murió el amigo de Jesús, Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y María. Y se nota en la Escritura que él voluntariamente decidió quedarse ahí en Jerusalén cuando le habían dicho: Lázaro está muy enfermo, regresa para que puedas orar por él. Y seguramente tantos milagros él no había hecho de sanidad que seguramente lo levantó. Pero él tenía el concepto, él tenía él sabía lo que iba a ocurrir, porque él se retrasó, y cuando él llega a la casa, pues ya prácticamente ya había fallecido y ya lo habían enterrado y habían tenido varios días. Lo primero que salen las hermanas es: ¿por qué no estabas aquí? No que tu amigo, pues, ¿dónde estabas tú? Y a veces nosotros así nos expresamos: ¿dónde estás tú, oh Dios? Y no te sirvo, pues, no hago esto por ti, trato de ser el mejor ejemplo. ¿Y dónde estabas tú en los problemas? Bueno, entonces el Señor Jesús viene y se acerca a Marta, en este caso era Marta, y le dice: pero si tu hermano va a resucitar. Entonces ella le respondió, pero léalo conmigo para que lo pueda entender. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, le dice Marta, a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y versos anteriores se le dice: tu hermano no está muerto. O sea que ya le estaba asegurando de que él de alguna manera iba a tener vida, ya sea aquí o en la venidera. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que aquí ella saca su legalismo diciendo: claro que yo conozco la teología y sé que tú lo levantarás. Pero ¿por qué no piensa ella en que si ella le está diciendo, ahí mismo le está diciendo, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará? Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es muy fácil que ella diga: entonces pídeselo a Dios y que resucite. Y donde se nota que ella llega a un extremo, en Juan 11:39, dice más adelante, los versos posteriores, cuando él le dice: quiten la piedra. Entonces Marta le dice: Señor, si hay hiede, porque es de 4 días. O sea, ella misma y su teología le dicen: es imposible, ¿para qué lo vas a mover? ¿Sabes qué? Aquí en este ejemplo aquí hay otra serie de enseñanzas que debemos de meditar en ellas. Por ejemplo, el Señor dice: quiten la piedra. Qué curioso utilizar una piedra como ejemplo era la puerta, llamémosle así, pero quítenla. Nosotros somos llamados a ser piedras vivas. Es casi como decirle al Señor: quiten a esta piedra viva que está delante de mí porque no me deja hacer el milagro que yo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces es como decirle a Marta: mejor cállate, déjame hacer el milagro que tengo que hacer. Y eso es un ejemplo de lo que a veces nosotros mismos, con nuestros mismos conceptos litúrgicos o religiosos, nos pueden llevar a tener un tropiezo en nosotros mismos, sobre todo en creer. Por ejemplo, otro ejemplo
de tropiezos. Hablamos ahorita de los conocimientos, o llamémoslo así, la teología, pero también la liturgia, o sea, tus protocolos, o sea, cómo es que tú buscas a Dios. Y algunos nos volvemos demasiado religiosos, ¿verdad? Es que hoy el Señor no me respondió porque hoy me acordé que no oré en la mañana. Y por eso es que Dios no me escuchó. Y empezamos a atribuir y a calificar algunas de nuestras acciones por las cosas que a veces no suceden. Y es porque estamos inmiscuidos en ciertos protocolos de liturgia que prácticamente nos detienen a ver el propósito que Dios tiene. Por ejemplo, miren, vaya conmigo aquí en Marcos 10, 13 y 14. Dice que al Señor Jesús le llevaban los niños. Y cuando le estaban llevando los niños, ¿qué cree usted que pasaba? Los discípulos decían, ¡hey! No interrumpan al maestro, porque él está atendiendo, y tal vez él estaba atendiendo a los adultos, pero como la costumbre era, los niños se estorban, sáquenlos de aquí. Y es más, hasta el mensaje era, pues, reprendan a los niños. Léalo conmigo, dice aquí en Marcos 10, 13 y 14, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quiénes? De los niños. De los tales es el reino de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, discípulos, no sean estorbo, no sean tropiezo para lo que yo soy. Si yo soy como hermano, yo soy como la representación del Padre. Dejan a los niños, no se lo impidan. No permitan que su religiosidad haga que nosotros, que yo me vea como una persona hermético, huraño o pues prácticamente sin sazón de atender a algunas personas. Y va el mensaje porque tenemos que aprender a decirle, Señor, no permitas que mi teología, ni mi liturgia, mis protocolos me aparten de ti, que no sea tropiezo para ti. Sabes que yo puedo recordar cuando a veces yo he sentido que Dios a veces me dice cosas y parecieran que no tuvieran sentido. Y que alguno diría, pero ¿cómo te atreves a hacer esto? Recuerdo que a veces cuando estaba al final de ese servicio y de repente me nace decirle a la población, ¿quieren que oremos para que llueva? O sea, el tema de esa reunión no era la lluvia, pero el Señor prácticamente me rompió el protocolo de lo que estábamos haciendo, porque la gente se quedó callada y se quedó extrañada y me miró. Y después unos cuantos respondieron y oramos y llovió. Y después al otro día volvió a llover hasta que llovió copiosamente. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces no dejamos que Dios nos hable y nosotros tenemos la sensibilidad de decirle, Señor, háblame? ¿Cuántas veces a personas no les he dicho que Dios te despierte en la madrugada? Porque cuando te despiertas en la madrugada son esos momentos cuando no hay interrupciones, no hay ruidos y donde tú puedes orar y pedirle a Dios una dirección. Y casi siempre, a mí en lo personal, Dios me ha hablado muchísimo en las madrugadas. Ahora puedo entender por qué el Señor Jesús varias veces prefería estar solo, ¿verdad? Yo a este concepto le puse de esta manera: mejor estar solo que mal acompañado. ¿Por qué? Porque a veces los discípulos podrían haber sido tropiezo en sus decisiones. Aquí voy a hablar sobre la
samaritana. ¿Se acuerda? Dice que el Señor Jesús iba a atravesar un pozo, el pozo de Jacob, y él sabía que iba a aparecer la samaritana. Pero ¿qué él hizo antes? Vino y le dice a los discípulos, vayan a comprar pan, vayan al pueblo. O sea, prácticamente se los despachó, ¿verdad? Y él tiene esa conversación con ella. ¿Por qué? Porque obviamente judíos y samaritanos obviamente no se platicaban. Dos, menos un hombre y una mujer que iba a horas que no eran las normales, que fueran las mujeres vírgenes a recoger agua, sino que era una mujer tal vez de una reputación cuestionada, ¿verdad? Entonces, y se nota porque cuando los discípulos lo vieron, se sorprenden. Dice así en Juan 4:27, léalo conmigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Esta palabra maravillaron no es de que, el Señor está haciendo algo asombroso. No, se maravillaron en el sentido, ¿cómo Él, siendo tan conocedor de la palabra, está con esta mujer? De que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, se quedaron callados. ¿Y sabes qué sucedió? Que el haber tenido esa conversación él con esta mujer, ella se convirtió en una mujer que dio testimonio a los de su pueblo, a los de su casa, a sus vecinos. Porque posteriormente dice que llegaron estos a escuchar al Señor. ¿Cómo es eso, verdad? Que el Señor sabía que en ciertos momentos es mejor eliminar a los que puedan ser tropiezo o estorbo. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay que tener esos momentos de soledad. Vamos a ver otros ejemplos de estos momentos. Mire, cuando Jesús, este es muy interesante, Jesús caminando sobre el mar. Si usted se acuerda de la historia, dice que Jesús le dice a sus discípulos, adelántense en la barca, yo me encuentro con ustedes. Posiblemente ellos pensaron, viene en otra barca atrás, o nos vemos en la orilla el otro día cuando Él llegue, pues por medio de algún otro medio, ¿verdad? Pero no, la sorpresa de ellos es que lo miran caminando sobre el mar. Bueno, la pregunta es, si Jesús hubiera estado con ellos en la barca, y les dice, voy a caminar sobre el mar, y empieza caminando, lo más seguro es que lo detienen, lo agarran. No hagas eso, maestro. No hagas eso, Señor, porque el agua, mira, está muy turbia. No, el agua te puede, mira, y no sabemos la profundidad que hay en este lugar. No sabemos los problemas. Después nos vas a obligar a tener que buscarte, a tener que sacarte. Pero cuando ellos lo miran como un fantasma, sencillamente, el milagro se hizo. El Señor tuvo que mejor caminar y agarrarlos de sorpresa. Imagínense el caso de Abraham, cuando se lleva a Isaac al altar. Lo lleva sin Sara. Puede imaginarse usted, si él les tiene al niño ahí y saca el cuchillo y está Sara enfrente. Esta mujer es capaz de tirarse encima del niño sobre mi cadáver y me lo metes a mí, porque ni modo, qué madre no saca los colmillos por sus hijos. Entonces el Señor le dice, no, ve tú solo con Isaac, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Miremos este otro ejemplo, Moisés. Dice, cuando Dios se le muestra a Moisés por medio de una zarza, dice que lo hizo en un monte, pero lo hizo sin Séfora, porque ahí le estaba dando instrucciones de cómo es que él tenía que abandonar el desierto y salir de ese lugar para poder sacar al pueblo hebreo de Egipto para la tierra que él le mencionó. Entonces, y se puede imaginar, si hubiera estado ahí Séfora, lo más seguro es que ella le dice, ¿cómo nos vamos a ir a una tierra donde no tenemos garantía de que si nos van a dar de comer, si vamos a tener casa? En cambio, aquí en el desierto estamos, ¿dónde? En casa de mi papá.
O sea, Jetro era el suegro de Moisés y él era ganadero porque las ovejas que Moisés pastoreaban eran de su suegro. O sea que era un hombre hacendado, pues. Yo creo que tal vez él tendría las comodidades de todo hombre que tiene recursos. Entonces viene Séfora, le hubiera hecho, no voy. O cuando él sube al monte, tiene que subir solo, ¿verdad? Y yo puedo imaginarme tal vez lo que podría haber hecho Séfora arriba. O el pueblo, más bien el pueblo que no quiso subir con él. Miren, el último ejemplo que tengo aquí es, por ejemplo, Adán. Imagínense, cuando él tiene que poner nombre a todos los animales, lo tuvo que hacer solo. Porque si actualmente, si Dios le hubiera dicho a los dos, Adán y Eva, pónganle nombre a los animales, seguramente a la actualidad todavía hay animales sin nombre. No, que cómo le vas a poner jirafa. No, que eso no parece cuello largo. Mejor ponle así, manchado, o ya, cualquier actitud, pero hay cosas, pareciera eso broma, pero sabes, hay momentos en que Dios te dice, a veces te tengo que apartar, llevarte a lo solo. ¿Por qué? Porque cuando estés solo, yo te puedo hablar de muchas cosas. Yo te puedo mostrar algunas cosas. No necesitas siempre estar, que alguien te diga, ve, yo voy contigo, ve, yo voy contigo. No, el Señor te dice, yo voy, yo te dejo solo, pero porque yo estoy contigo. ¿Sabe que cuando Jesús estaba cargando la cruz, Él se quedó solo prácticamente? ¿Por qué? Porque si sus discípulos hubieran estado alrededor, en el momento que los soldados vieron que él se cayó, es muy probable que algún discípulo se hubiera metido a cargarlo o ayudarlo a llevar la cruz. Pero dice la Escritura que apareció un hombre que se llamaba Simón de Cirene y él fue que se le ordenó. Y dice así, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En otras palabras, él está diciendo, es momento que estaba solo, pero siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Y es lo mismo que el Señor te dice a ti, nunca estás solo, siempre voy a estar yo alrededor tuyo y voy a poner medios, personajes, individuos que aunque no conozcas, que vas a ver que te apoyan en los momentos difíciles. ¿Sabe que la palabra sirene es una palabra griega que significa el poder de una brida? ¿Qué es una brida? Es el lazo que se le pone a la bestia o al caballo para que jalarlo, para que frene, para darle dirección a la derecha, a la izquierda. Entonces, el poder de una brida significa a aquel que logra sujetarse por medio de una dirección. Entonces yo puedo imaginarte que el Señor hoy, aquí la figura es, el Señor te dice, aunque pareciera que estuvieras solo, tú toma la cruz y ve tras Jesús, porque esa cruz te va a ayudar a poder gobernar estas áreas que necesitan dirección en tu vida. Qué lindo, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que en los momentos más difíciles o más de soledad, el Señor te dice, yo estoy contigo, yo estoy ahí. Quiero hablarte de otro personaje a quien el Señor mismo le dijo que él iba a ser tropiezo de él. Y esto era de Pedro. Pero él le dijo, no porque Pedro, tú quieras hacerlo, no, porque vas a estar instigado. Algo va a provocar a que tú seas manipulado. Y usted sabe que aquí la historia sucede que Pedro negó 3 veces al Señor. Bueno, pero dice en Mateo 16:23 de esta manera. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Obviamente, ¿qué era el tropiezo? Porque Jesús les acababa de decir, discípulos, yo voy a tener que ser entregado, voy a tener que sufrir, voy a tener que, prácticamente no les dijo la crucificado, pero les dijo que él iba a padecer mucho en el nombre del Señor. Y ahí todos los discípulos empezaron, no, esto no te puede ocurrir, no puede suceder. Es más, el mismo Judas dijo, no, hombre, si él es el Hijo de Dios, yo sé que si él ordena van a venir ángeles y ejércitos para liberarlo, y por eso es que él lo vendió pensando en que los ejércitos de Dios lo iban a liberar. Cuando él vio que ya no fue así, ¿qué terminó haciendo? Retornando con los fariseos los religiosos, y les fue a tirar las monedas, diciéndoles, realmente él era un hombre justo. Él le estaba diciendo la verdad. Bueno, entonces, aquí el mensaje es que muchas veces nosotros podemos estar escuchando la voz de algún espíritu que no es de Dios. Y eso hace que nosotros podamos ser tropiezo de alguien. No, que yo soy buen cristiano. Sí, pero a veces el diablo dice que puede tirar lazo. Y ese lazo hace que uno se sienta atado de ciertas maneras. Bueno, mis amados, yo quiero finalizar el mensaje de hoy recordándote que no importa la prueba que estés atravesando, no importa si estás padeciendo algo, el Señor te dice, yo estoy contigo. Solo recuerda, ¿cuántas veces no estuve yo contigo y te saqué? Te voy a volver a sacar. Y tú dirás, Dios nunca me ha sacado de algo, pero te puedo dar testimonio de muchas personas a las cuales Dios los ha rescatado o los ha sacado de sus problemas. Por eso Él te dice en Jeremías capítulo 6 y 16, paraos en los caminos, dice el Señor, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos por ello. El Señor te dice, solo recuerda que yo he estado contigo en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, y que tú puedas saber que no importa la situación que estés atravesando, yo estaré contigo. En este momento, yo quiero orar y pedirle a Dios por todos aquellos que me han estado escuchando, y seguramente más de alguno está aquí diciéndole, Señor, ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto esto. He caído o tal vez me he alejado, pero el Señor te dice, recuerda, yo estoy contigo. Solo cree y yo estaré. Ahí donde estás, repite conmigo. Dios mío, repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Y si hay alguno que está atravesando momentos difíciles, adversos, seas tú por Dios, por Padre, cuídalo, guárdalo, santifícalo, pero sobre todo, Señor, dale la fortaleza para poder atravesar esta prueba y poder llegar a un mejor nivel. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga y hasta la próxima.